Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Paula Pinto. Soy del grado 11º del Gimnasio Internacional de Medellín y seré la moderadora de este espacio. Bueno, les damos la bienvenida a la primera cátedra libre del Foro de Filosofía Humanista 2022 y les agradecemos a todos por estar aquí, a los gimnasianos, como a los estudiantes y profesores de los colegios invitados, que en esta ocasión son el Colegio Carlos Castro Saavedra, el Colegio Antonino y Juan Andrés Posada, en representación del Colegio Canadiense. También le damos la bienvenida a todas esas personas que están siguiendo nuestra transmisión en vivo. Especialmente el Colegio Aire Libre. Y también le agradecemos a nuestro ponente, Ernesto García Posada. Para esta ocasión tendremos el siguiente orden del día. Primero, introducción del área de humanidades y lanzamiento de la revista 2021. Segundo, presentación del ponente. Tercero, presentación de la ponencia. Y cuarto, preguntas. En este orden le doy paso al área de humanidades. Bueno, buenos días para todos. Nuestra intervención desde el área va por dos vías. La primera, darles la bienvenida, decir nuevamente que cada vez estamos tratando de ampliar nuestra perspectiva en el Foro de Filosofía. Les agradecemos a los colegios que incluso Antonino y el SECAS han sido digamos, constantes en este proceso desde el año pasado. Quería también primero, antes de empezar la cátedra, dar como un contexto del Foro de Filosofía 2022, que ya el protocolo está compartido con los gimnasianos. Espero también que de pronto los colegios invitados hayan tenido algún acercamiento antes de venir acá, o si no, esperamos pues que en algún momento del año puedan leerlo. Pero eso, como para dar el contexto, voy a leer la pregunta de investigación de este año para empezar pues antes de la ponencia. Dice, ¿cómo pensar en la relación de la humanidad con la Tierra, reconociendo a la vez que no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella? Entonces, esa es como la pregunta que va a marcar el Foro de Filosofía 2022, que se llama Hijos de la Tierra, por si no sabían. Y la segunda vía es, en la que queríamos hablar, el área es el lanzamiento de la revista 2021. Entonces, le doy la palabra a Jens, que es el director académico del foro. Bien, gracias, Juli. Les quiero contar acerca de la publicación de nuestra revista, del segundo número de nuestra revista, varios asuntos. Lo primero es que a partir de este mismo momento estará llegando a sus correos electrónicos y por distintos medios de contacto el enlace para acceder libremente a la revista, para leerla, distribuirla libremente, sí, es naturalmente gratuita, están muy invitados a utilizarla, a hacer la materia de reflexión de sus programas y de sus prácticas relacionadas con la filosofía, pero además de eso hay unos datos importantes respecto de nuestra revista. Lo primero es que en efecto se ha consolidado con un nivel de profesionalismo bastante importante. Como ven ustedes, tuvimos un panel en la Cátedra Libre bien profesional respecto del tema que nos convocaba la profe Lucy Carrillo, el profesor Mateo Jiménez, Nicolás García, el profe Diego Vargas y el profesor Andrés Aldarriaga fueron ponentes. Sus ponencias están allí recogidas. También está terminándose en este momento la publicación de ellas en YouTube, tal como se dictaron. Y por otro lado están las ponencias de los 15 estudiantes, entre ellos 2 del Colegio Carlos Castro Saavedra y 2 del Colegio Campestre Aire Libre. En realidad, pues yo que estuve terminando la diagramación y edición de la revista, puedo dar fe de que el contenido que hay allí no solamente quedó muy bonita, el contenido que hay allí es muy potente y muy importante material de reflexión. Ya tenemos además el Gimnasio Internacional, el reconocimiento como editores
¿sí? En la Biblioteca Nacional. Nuestra revista ya entra en los repositorios de publicaciones académicas. Y por otro lado, pues estaremos imprimiendo estas revistas, haciendo el tiraje de ellas y entregándolas hacia fines de este mes a sus colegios, a los gimnasianos y a todos los demás interesados. Por otro lado, más tardecito, para que por favor no se vayan, no se vuelvan para sus colegios sin pasar a reclamar quienes no tengan revista del 2020, ¿cierto? Que tenemos unos cuantos ejemplares y sería muy bueno que también entren en sus bibliotecas. Muy invitados entonces a leerlas, a difundirlas, a discutir con ellas y a pensar en nuestro foro a partir de ellas y a difundir este proyecto y este evento. No siendo más, en principio, entonces le doy la palabra a la moderadora, Paula, y bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Esperamos seguir contando con ustedes a lo largo de este año. Bueno, principalmente, gracias. Y ahora le damos paso a Emanuel Hernández para que nos cuente un poco sobre la trayectoria de nuestro ponente, Ernesto García. Gracias. Hola, buenos días a todos. Como ya dijo Paula, yo me llamo Emanuel Hernández Melo y haré una presentación del ponente de esta sesión, que también es el director general del Gimnasio Internacional de Medellín. Ernesto García Posada, fundador del Gimnasio Internacional de Medellín, estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Externado de Colombia, ubicada en Bogotá, y también Supervisión y Administración Educativa. En Medellín hizo unas cátedras en la Facultad de la Universidad de Antioquia, entre ellas una cátedra titulada Teorías Pedagógicas de la Libertad, en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Pedagogía, asesor pedagógico de la comunidad salesiana en Colombia, rector del Jorge Robledo y fundador del método subjetivo de la lengua escrita. Además, Ernesto ha publicado múltiples artículos académicos en las más importantes revistas de la educación y pedagogía del país. Muchas gracias. Bueno, gracias, Emanuel. Y ahora sí, le cedo la palabra al director general, Ernesto García, además recalcando que las intervenciones serán al final y que para pedir la palabra se debe levantar la mano. Gracias. Muchas gracias, Paula, y todos los que hicieron esa gentil presentación de mi trayectoria. Cuando me invitaron a presentar esta ponencia inaugural del foro de este año, yo he venido trabajando en este tema por lo menos 3 años antes. ¿Pero en qué línea? ¿En qué dirección? El punto de arranque nuestro y mío en particular fue y es la filosofía, y la filosofía humanista en particular. Pero en estos últimos 3 años hemos incursionado en un territorio, en un terreno nuevo, completamente nuevo, que es el cotejo, que hoy presento por primera vez de manera estructurada, el cotejo entre ese punto de partida que es la antropología filosófica del siglo XX y la nueva ciencia del siglo XXI. Nueva ciencia que veremos no puede tener otro nombre que ecología. Me costó muchísimo articular el texto que voy a presentar. ¿Por qué? Porque es tan vasto, tan sutil y tan conmovedor, de hecho, ese terreno
de la nueva ciencia del siglo XXI, que los materiales con los que quise elaborar la ponencia desbordaban de lejos el tiempo, el formato y el auditorio mismo. Entonces, bueno, aquí voy a presentar por primera vez el resultado, corrijo, el primer resultado de un cotejo que invito a todos, especialmente a nuestros colegas maestros, invito a todos a que emprendamos con vigor, porque ya estamos atrasados, ya llevamos más de 2 décadas de este siglo y, digamos, la nueva ciencia, pues que nosotros hemos fijado su fecha de nacimiento en el año 79 con la publicación del libro de Lovelock que se llama Gaia, A New Look at Life on Earth, la hipótesis Gaia. Ya llevamos 50 años de retraso en emprender ese cotejo. A todos los invito pues a que tomemos este como un primer paso tentativo de introducción en ese mundo maravilloso de la nueva ciencia del siglo XXI y en el cotejo entre la antropología filosófica que está en la base de todo el modelo pedagógico gimnasiano y la nueva ciencia del siglo XXI. Y no podía ser más propicio la coyuntura de un foro que se inscribe bajo ese título y bajo esa pregunta de investigación. Hijos de la Tierra. Es extraño, no creo que haya muchos eventos filosóficos, ni aquí ni en general, no conozco muchos eventos filosóficos que se inscriban en un nombre como ese, Hijos de la Tierra. Y lo que viene ahí, su pregunta. La pregunta de investigación que se ha planteado el Foro de Filosofía Humanista para este año es, desde luego, de sumo interés en sí misma, porque abre líneas de estudio en las múltiples perspectivas teóricas, filosóficas y científicas que hoy día forman ese vanguardista campo de saber que se ha ido estructurando en todo el mundo alrededor del abrumador trastorno ecológico resultante de la actividad industrial de la especie humana, que entre tanto se ha convertido en la fuerza geológica determinante del destino de Gaia. Para empezar, podemos señalar que la humanidad es un sujeto histórico que no hace aparición en el cosmos, sino a partir de ese proceso de mundialización del modo de producción capitalista que objetivamente se inició con el mercantilismo europeo del siglo XV y en especial con los vías de descubrimiento, avasallamiento que le dieron alas justamente al genocidio de los aborígenes americanos, que es uno de los más grandes crímenes de destrucción de biodiversidad que no obedecen a la dialéctica de la naturaleza, sino al tremendo poder destructivo de la especie humana. Antes de esta coyuntura histórica, o sea, ayer, el siglo XV, en la escala de la evolución y de la geología, es creo que el último medio segundo de la escala ecológica.
geológica. Antes de esa coyuntura histórica, la existencia de los seres humanos se regía por la ética de las diversas culturas que cada comunidad local tejía a partir de su implantación en un territorio determinado que literalmente le daba piso y alas a su identidad originaria. Dejemos esa pregunta, hay que detenerse, hay que leerla muy a fondo. Entonces, y aquí nos asomamos a un segundo plano de investigación planteado en nuestra pregunta: la tierra. El campo semántico del vocablo tierra es irremediablemente ambiguo porque abarca por lo menos 3 dimensiones. En primer lugar, se refiere al, cito en comillas lo que dice el diccionario de la Real Academia, se refiere al material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural y que los latinos conocían con el nombre de humus, de donde derivaron el concepto de humanidad, que evidentemente remarca la indeleble, perdón la redundancia, remarca la indeleble marca de origen del Homo sapiens. Tierra también evoca de manera directa, apodíctica, dicen los filósofos, el suelo cultivable de donde el hombre y servicios que necesita para su sustento y desarrollo. Suelo que los latinos conocieron con el nombre de patria y que luego se extendió a nación, país, cultura, región, etc. En fin, tierra, ya con mayúscula, es el nombre propio con que los latinos bautizaron al planeta que dio origen y sustento a la vida en general y al Homo sapiens en particular. Mismo planeta que ahora, bajo la férula de la humanidad globalmente avasallada por el capitalismo financiero, hemos tenido que redescubrir y honrar mediante los esfuerzos ingentes de la más avanzada ciencia tejida alrededor del estudio de la atmósfera y la maravillosa dialéctica de los equilibrios gaianos descubiertos por Lovelock. Como se ve, ahora sí, como se ve, no es simple el problema que los responsables del foro nos han planteado. Y tampoco es inocente la formulación de la pregunta cuando nos condiciona de entrada a pensarnos como hijos de la tierra y no como sus amos. No es inocente plantear la pregunta en esos términos, en esas condiciones. Esta condición implica una postura ética que necesariamente ha de fundamentarse en el reconocimiento de que Gaia, ahora sí, dale el clic. Gaia, cito en comillas, es uno de los últimos párrafos del libro de Lovelock del año 79. Gaia, a través de la especie humana, está ahora alerta, es consciente de sí misma. Fíjense bien, a través de los seres humanos, Gaia es consciente de sí misma. Ha contemplado la imagen de su bello rostro a través de los ojos de los astronautas y las cámaras de televisión de los ingenios en órbita. Esta nueva relación recíproca entre Gaia y el hombre no está ni mucho menos establecida del todo, dice
dice Lovelock en 1979. Todavía no somos una especie verdaderamente colectiva, verdaderamente parte integral de la biosfera, como lo somos en cuanto que criaturas individuales. Es lo que yo he llamado el imperativo categórico del siglo XXI. Llegar a ser esa especie colectiva que todavía no somos, y no sé, Lovelock todavía está vivo. Quizás alguien podría escribirle y preguntarle si él considera que hoy la humanidad es más colectiva que hace 50 años. Pero en todo caso, ahí está planteado. La pregunta de este foro pone el dedo en la llaga. ¿Qué estamos haciendo? Ya no como comunidades locales, pero empezando desde la pertenencia al suelo que nos da el sustento y que se llama polis, que se llama ciudad, que se llama, en nuestro caso, Valle de Aburrá. Empezando ahí, pero ¿qué estamos haciendo de la especie humana ante el tremendo crimen ecocida del capital financiero que nos oprime a todos? Desde el punto de vista filosófico, nuestra pregunta reconoce de entrada el hecho elemental e indiscutible de que el hombre es una especie tan natural como cualquiera otra. De las que como cualquiera otra, de las que componen la biosfera, pero al mismo tiempo, esa especie posee una facultad de razonar que la distingue de todos los demás seres de la serie animal. Esto es tomado, ustedes pueden acudir y es muy valioso que lo hagan al Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora en el artículo Razón. Es la facultad distintiva de los seres humanos, la facultad de razonar. En cierto sentido, esta ponencia quiere ser una incursión introductoria en busca de las fronteras que delimitan lo que en el título he nombrado como dos reinos, el de la necesidad y el de la libertad, advirtiendo enfáticamente que no se trata de dos reinos separados, sino indisolublemente vinculados entre sí. Con la publicación de El origen de las especies en 1859, hagan la cuenta, más de 150 años, ya 160, hace que se publicó ese libro que abrió un intenso y prolífico debate que revolucionó para siempre el mundo de la filosofía y de las ciencias. Pero dicho debate no se refiere al hecho de la evolución en sí, puesto que ese hecho nunca se ha puesto en duda, ni en la filosofía, ni en vertiente alguna de pensamiento. Dale. La realidad nos enseña Ambrosio García Leal, que es uno de los autores más importantes y de mayor vanguardismo científico, biólogo es García Leal, es uno de los autores más reconocidos en todo el mundo sobre biología evolutiva.
y nos explica en el último de sus libros, que es El azar creador, en donde discute justamente a Prigogine, a Monod, que había escrito en el 70 un libro que se llama El azar y la necesidad, invocando a Heráclito, claro, a Demócrito. Dice García Leal, la realidad de la evolución está más allá de toda duda razonable, lo cual por supuesto siempre deja cierto margen para la duda irrazonable. Seguramente muchos de ustedes conocen muy de cerca esos terraplanistas, esos negacionistas, etcétera, que son capaces de decir que la evolución no está probada. Nunca estuvo en duda, razonable por lo menos. Pero una cosa es la evolución, que no es una teoría, como dicen los creacionistas, sino un hecho. Y otra, la teoría de la evolución, que es una explicación del hecho evolutivo. Sin llegar a negar el hecho de la evolución, muchos se resisten a aceptar el mecanismo de la selección natural propuesto por Darwin. Ese viento sí nos está matando. Diríamos con García Leal que no tanto muchos, sino casi todos. Incluso, y no en menor cuantía, los biólogos y los biólogos profesionales y nosotros, los maestros de biología, los maestros en general, pero incluso los de biología, sin negar el hecho, que no se puede desmentir, el hecho de la evolución, todavía no entendemos y en todo caso no creemos en la teoría de la selección natural. Todavía nos resistimos a pensar, a aceptar la teoría de que el hombre desciende de las bacterias, no ya de los monos, de las bacterias, de la forma más primitiva de vida, que no hay sino una sola forma de vida, que es la que Gaia produjo y sostiene desde hace no sé cuántos, 2.000 millones de años. ¿No es esta ocasión adecuada para revisar la historia y los resultados de la revolución mental derivada de la teoría de la selección natural? Por ahora nos basta con explicar que ella fue el paradigma indestronable. Ya hoy día nadie de la vanguardia científica pone en duda ese paradigma. Fue el paradigma indestronable que reordenó el muy disperso e inseguro campo de los estudios biológicos, que con el correr del siglo XX habría de condensarse en lo que hoy conocemos como síntesis evolutiva moderna, que lamentablemente todavía no forma parte de la enseñanza corriente en nuestras escuelas. No solo en nuestras escuelas aquí en Colombia, en general en el mundo no está implantada la síntesis evolutiva moderna como contenido fundamental de enseñanza para los adolescentes. En lo que hoy concierne, en lo que hoy conocemos como sistema evolutivo, síntesis evolutiva moderna, en cuyo dominio fueron posibles las admirables investigaciones sobre los mecanismos básicos de la herencia y, en últimas, el descubrimiento de la biología molecular y la bioquímica, cuyo máximo rendimiento ha sido la secuenciación del genoma humano.
Tenemos hoy, por ese avance de la síntesis evolutiva moderna y concretamente de la bioquímica, tenemos hoy la certidumbre de que en el nivel básico de la bioquímica no hay ninguna diferencia entre la forma más primitiva de vida, que es la bacteria, y la más compleja que tenemos en el Homo sapiens. Digámoslo con las palabras del descubridor del ADN. Una de las propiedades fundamentales que caracterizan sin excepción, a todos los seres vivos, la de ser objetos dotados de un proyecto que a la vez representan en sus estructuras y cumplen en sus performances. Los seres vivos se distinguen de todas las demás estructuras, de todos los sistemas presentes en el universo, por esta propiedad que llamaremos teleonomía. Fue formulado en el año 70 esta definición, y en la historia de la ciencia, si uno rastrea, prácticamente antes de esta formulación no existe una definición ni científica ni filosófica de qué es la vida. Y esta aún todavía no la podemos tomar como definición de qué es la vida, pero sí nos pone en el terreno de cuál es la característica distintiva de la vida, distintiva respecto de todas las demás estructuras presentes en el cosmos. Esa característica es la de la propiedad que Monod llamó teleonomía, y que hoy ya en los estudios más avanzados del campo de la biología y no en general de la ciencia, la nueva ciencia, se conoce con el principio de la autoorganización de la materia. Sin embargo, es obvio que más allá del nivel básico de la bioquímica, en donde todas las formas de vida son una sola, el árbol de la vida, como Darwin prefería imaginar el asunto, alberga estructuras muy diversas que dan lugar a la existencia de los así llamados 5 reinos de la naturaleza. Hagan el ejercicio mental. ¿Cuáles son los 5 reinos de la naturaleza? 5, son 5, ni 6 ni 4, 5. ¿Ya los tienen contados en la mente? ¿Quién lo recuerda? De cualquiera de los asistentes. Colega Antonino. Vea. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos eran? Cuando yo era muchacho eran solo 3, pero ya cuando terminé bachillerato ya eran 4, y ahora que estoy siendo maestro son 5. ¿Cuáles eran los 5? Aquí no tengo profesores de biología. Bueno, pero que se vea. Bien. El árbol de la vida, pues, alberga estructuras muy diversas que dan lugar a la existencia de los así llamados 5 reinos de la naturaleza. Para los propósitos de esta ponencia, solo tengo que decir que dichos reinos están determinados en última instancia por las formas y modos de adaptación de los organismos a su respectivo medio. Es así como el mecanismo de la selección natural gobierna la evolución de las especies desde la aparición de las primeras formas de vida. Es otra manera de definir la vida. La vida es el mandato, digámoslo así, de adaptación del organismo en el medio que lo sostiene. Y
es ese código que cada especie tiene y que se llama el genoma, es ese código propio de cada especie el que determina o el que está regido por la ley de la selección natural. La evolución marcha al paso justamente de la selección natural. Entre otros desarrollos del paradigma darwiniano, la paleontología y la paleoantropología de los últimos 50 años son dos cosas, ¿no? Paleontología, a ver si por descomposición gramatical, paleontología, ¿cuál es el origen del ser y concretamente de los seres vivos de cada especie? El origen, cómo es que aparece cada genoma en toda la escala de la vida. Paleontología. Y la paleoantropología es el subdominio muy preciso de cómo es que aparece y por qué y qué es lo que lo hace diferente y cómo es que llega a ser diferente esa especie especial que se llama Homo sapiens. Paleoantropología. Digo, la paleontología y la paleoantropología de los últimos 50 años han podido reconstruir las líneas fundamentales de la evolución que desembocan en el Homo sapiens y que han verificado en términos concretos el principio teórico de Cassirer. ¿Cuál es el principio teórico de Cassirer? Año 1945, principio que condensa el programa de la antropología filosófica. Es obvio que el mundo humano no constituye una excepción de esas leyes biológicas, las leyes de la selección natural, que gobiernan la vida de todos los demás organismos. Sin embargo, en el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Una característica nueva. Corté la cita para no revelar cuál es esa característica nueva, sino ahorita más adelante. Veamos pues, ahí está esa frontera. La paleoantropología nos muestra y nos demuestra fuera de toda duda, nadie puede tener duda razonable de que el ser humano es tan natural, tan hijo de este cosmos, de este planeta, de Gaia, tan hijo de Gaia como lo es la bacteria más primitiva, como lo es la cucaracha, como lo es todos los seres vivos, las plantas, los hongos, etc. No hay la menor duda. Los estudios de la paleontología y la paleoantropología de los últimos 50 años, desde por lo menos el año 70 del siglo pasado, a la luz de los desarrollos de la síntesis evolutiva moderna y de la bioquímica, hoy tienen totalmente secuenciado el genoma humano. Y ya todos saben, eso es un dato de dominio público, el genoma humano está compartido en más del 99% con el genoma de los simios, de los chimpancés son, o cuáles, bueno, más del 99% somos miquitos. Pero, ¿en dónde está la diferencia? ¿Dónde está
la frontera. Dice, y nosotros con él, dice Cassirer, dice la antropología filosófica del siglo XX. ¿En dónde está la frontera? En que el hombre ha descubierto una característica nueva para el logro de su adaptación, una característica que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Ahora sí, ¿tienes? No me lo... Entre todas las marcas distintivas que se han postulado en la historia de la filosofía y de la ciencia, el lenguaje parece ser la más universalmente aceptada como la definitiva. De hecho, las investigaciones sobre el lenguaje emprendidas a principios del siglo XX están en la base de esa antropología filosófica que se propuso determinar en qué consiste lo humano del hombre, sin caer en la explicación fácil del creacionismo ya completamente caduco en el mundo académico. Pero en la base de todo lenguaje y de todo sistema simbólico hay que descubrir un núcleo primario que solo se encuentra en el Homo sapiens y por lo tanto es el verdadero punto de diferenciación y fuente de toda libertad. Ese núcleo primario es la fantasía. Así. La fantasía, tal como está definida en el diccionario de la Real Academia, sin más y sin menos. Dice la Real Academia que la fantasía es facultad que tiene el ánimo. Para los efectos del discurso vamos a decir el alma humana. Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Fíjense que esta facultad así definida es anterior, no cabe en el lenguaje, es el gen, es la genética, es el genoma del lenguaje, la facultad que tiene el ánimo de reproducir, no es reproducir imágenes, sino reproducir por medio de imágenes que son aleatorias, son ad hoc, las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Y ustedes inmediatamente van a pensar en el gatico y en el perrito. Uno puede pensar que el perro y el gato también son capaces de fantasía, y no hay duda, son capaces de fantasía. Pero esa fantasía en todos los demás organismos de la serie animal, en todos los demás seres de la serie animal, no trasciende, no configura, no da origen al lenguaje. Desde el punto de vista de la paleoantropología, Arzuaga y Martínez, en La especie elegida, bello título, ojalá todos los aquí presentes se propongan conseguirlo, es un texto electrónico, usted pone La especie elegida y ahí lo puede bajar. Se propongan a obtenerlo y a leerlo.
Arzuaga y Martínez en ese escrito vanguardista en 1987, ya hoy muy asentado, pero de todos modos marca pauta, la especie elegida, han descrito esta facultad distintiva de la fantasía en las palabras siguientes. Devuélvete. Miren bien la conclusión dura y ya indiscutible. La antropología, la paleontología del siglo XX, de principios del siglo XX, ya tenía claro que la diferencia, el escalón propio de lo humano era el uso de herramientas, y no tanto el uso, sino la conservación de las herramientas. Ya los etólogos, por ejemplo, saben desde principios del siglo XX que los micos sí usan herramientas y sí son muy inteligentes y buscan, pero no solo los micos, hoy día ya sabemos que hasta las hormigas y más atrás, si ustedes quieren, usan y articulan herramientas. Está el caso siempre llamativo de las abejas, iba a decir las ovejas, que construyen sus panales admirablemente. Sin embargo, Arzuaga y Martínez, recapitulando toda su investigación sobre la paleoantropología, Arzuaga es el presidente de la Sociedad Mundial de Paleoantropología. Se detienen y discuten, demuestran, encuentran en su trabajo sobre fósiles y sobre el tiempo geológico de los orígenes. Los humanos son los únicos primates que, se me perdió aquí, ustedes la pueden leer ahí, son los únicos primates que realmente producen instrumentos, no solo que los usan, no solo que los conservan, no solo que los pulen, ellos llegan al corazón del asunto. Los humanos son los únicos primates que realmente producen instrumentos a partir de una forma que solo existe en su cabeza y que ellos imponen, ellos usan las comillas, imponen a la piedra. Este tema, la producción de herramientas, la producción, en realidad la producción de objetos que no están fuera de la fantasía, que antes de existir solo están en la fantasía del creador. Esa es el carácter distintivo, y ahora sí, la pasión. Cassirer, en aquella cita que trunqué para intercalar el asunto de la fantasía, Cassirer concluye: el hombre, por cuenta de la fantasía, el hombre no vive ya en un mundo de crudos hechos. Eso es directamente la frontera que nos separa sin desvincularnos del reino de la necesidad. El hombre no vive ya en un mundo de crudos hechos o a tenor de sus necesidades y deseos inmediatos. Vive más bien en medio de sus emociones, esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y sus sueños.
nosotros y yo en particular, en este cotejo entre antropología filosófica y nueva ciencia del siglo XXI, a esta frontera, a este nuevo mundo, lo hemos nombrado como pasión. La diferencia empieza en esa fantasía, pero es la fantasía que está instalada en el reino de la pasión y no en el reino de los crudos hechos, ni siquiera en el reino de las necesidades o de los deseos inmediatos. Al final de esta ponencia volveremos sobre este asunto. Se trata, ni más ni menos, la fantasía y la pasión se tratan ni más ni menos de la invención del tiempo futuro. En efecto, al imponer a la piedra aquellas formas que provienen de su psique, y entiéndase bien que no digo de su cerebro, ni de su imaginación, el hombre ha inventado una nueva regla de adaptación a su medio. Ya no se trata de responder a las presiones selectivas provenientes del exterior, sino de actuar sobre ese entorno exterior para materializar o realizar las fantasías que vienen de su interior. Es, como dicen Engels, Marx y Freud, cada uno en contextos distintos, pero el mismo principio. Engels, Marx y Freud, entre otros, es transformar el mundo real con arreglo a fines ideales. Esa es la nueva manera de adaptación que el ser humano inaugura en la historia. Sabemos hoy en día que no existe ningún eslabón perdido entre el reino animal y el reino de la libertad. No hubo un antropoide que nació animal y luego adquirió cierta capacidad para someter la naturaleza a sus deseos, la cual convirtió luego en patrimonio genético hereditario. Eso no existe, nunca ninguna aptitud, ninguna destreza construida por un organismo se convierte en ese organismo en patrimonio hereditario. Las leyes de la evolución, que hoy ya no cabe en duda, descartan esa posibilidad. Y por eso mismo sabemos que la vida del individuo humano no pasa nunca por un estadio primitivo de pura necesidad que luego se va convirtiendo en deseo. Con la aparición de la primera forma de vida, el eterno presente de los cuerpos inorgánicos se interrumpió, dando paso a la evolución, que es el estado natural de la vida. Apareció entonces el pasado. Hay una lectura muy poderosa de García Leal que enseña que los genes no son leyes determinísticas, sino que son información, es decir, dice él, son pasado. El genoma es el pasado, es el ciframiento, ¿cómo se dice? La codificación del pasado no del individuo, cuidado, del pasado de la especie. ¿Qué es lo que codifica el genoma? Lo que pasa es que no podía meter porque ya el tiempo se me está acabando, ¿cierto? Por eso vamos a terminar durísimo. Pero piensen bien esto. El genoma no es un programa de futuro, es la condensación de la historia adaptativa
de la historia del éxito adaptativo de la respectiva especie. El genoma perro, ¿qué contiene? Cada perro que nace contiene toda la historia evolutiva de la especie perro. Todos los perros, el genoma. El fenotipo, que también es código genético, el genotipo es la historia genética, la historia de la herencia del individuo. Mis padres, ¿cuántos yo tengo? 2 papás, 4 abuelos, 16 bisabuelos, toda hasta yo no sé cuándo. En cada genoma individual que nos dan en herencia los padres, está condensado, está codificado el pasado, pero de ninguna manera programado el futuro. En ese sentido, es que decimos, con la aparición de la vida, es decir, con la codificación de la historia evolutiva, con la aparición de la primera forma de vida, el eterno presente de los cuerpos inorgánicos se interrumpió, dando paso a la evolución, que es el estado natural de la vida. Apareció entonces el pasado en forma de herencia que se transmite de una generación a otra y que aporta cierta identidad fija que, sin embargo, habrá de desarrollarse concretamente de acuerdo a las circunstancias ambientales en que tenga lugar la singular trayectoria vital de cada organismo. Ahora bien, con la aparición del hombre sobre la tierra comienza la historia, porque a partir de entonces el futuro deja de ser una consecuencia ciega de las leyes de la naturaleza y pasa a ser la realización o frustración, si ustedes quieren, la realización de los deseos concebidos por la voluntad. No tenemos tiempo hoy, pero ojalá alguna de las ponencias que ustedes van a emprender hoy incursione a profundidad en el problema de la aparición de la voluntad como ley constitutiva de la realidad, al nivel, dice Kant, tanto como lo son las leyes de la naturaleza respecto de los cuerpos inorgánicos, de la materia inorgánica. Entonces, con la aparición del hombre sobre la tierra comienza la historia, porque a partir de entonces el futuro deja de ser una consecuencia ciega de las leyes de la naturaleza y pasa a ser la realización o frustración de los deseos concebidos por la voluntad. No existe ni existió jamás hombre alguno por fuera de la estructura del lenguaje, es decir, por fuera del sistema ético simbólico que la comunidad interpone entre la necesidad primaria de subsistencia y los recursos objetivos del respectivo territorio donde se arraiga. La pertenencia del individuo humano a la comunidad no es una característica secundaria, no es un lastre o potencialidad que sobreviene como consecuencia inevitable de su necesidad, entre comillas, de interactuar con los otros en busca de sus fines e intereses privados. La verdad es que, al contrario de la insolente ficción burguesa del individuo soberano, la pertenencia a la comunidad es un carácter constitutivo de la individualidad humana, tanto como, y aún más que estos, los genes que dan lugar a la singularidad abierta de la estructura corporal de cada uno. Aquí hay mucho campo para desarrollar. Edward Wilson, que es el
mayor investigador del mundo de las hormigas, ha postulado que las hormigas, que son el insecto, los biólogos lo llaman eusociales. Dice, las hormigas, las sociedades de las hormigas son el punto más complejo y más elevado de la evolución del mundo de la biosfera. Y luego está la sociedad la comunidad de vida de los humanos. Pero señala Wilson, eso ojalá ustedes lo estudien a fondo, hay un libro muy importante que está aquí en la base de todo esto, que se llama Complejidad, la vida en The Age of Chaos, ¿cómo se llama? En los límites del caos, de Roger Lewin, de 1990. Entonces, hay una característica distintiva entre las sociedades de las hormigas y las sociedades humanas. Y es que en las sociedades de las hormigas, la condición de funcionamiento perfecto, que es perfecto, de cada colonia, el precio es que todas las hormigas renuncian a la individualidad. Las hormigas no pueden sobrevivir por fuera de la estructura de la colonia. El bienestar de la colonia es directamente el bienestar de sus componentes. Cosa distinta del ser humano, que lo contrario. Dice el viejito Freud en uno de sus más lúcidos teoremas, todo individuo en el ser humano, todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, un enemigo de la comunidad a donde pertenece. Es la paradoja, pero eso es el lindero de la libertad. Pasando por alto la compleja trama arqueológica de este asunto, bueno, me voy a comer esa parte. Es así como más allá de la pura adaptación biológica al medio, la forma de apropiación del territorio por la especie humana es, sin duda, el hecho concreto que marca el deslinde entre la inteligencia sensoriomotriz de los antropoides y la inteligencia creadora del hombre. De acuerdo con la brillante definición freudiana, la cultura es todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal. Al carecer de un sistema de acción instintivamente programado, la determinación de la conducta del ser humano se rige por la dialéctica indeterminística. Ese conceptico, dialéctica indeterminística, está acuñado, acaba de salir del horno. Se lo inventó Prigogine y ni siquiera, lo dejó planteado Prigogine en 1997 y Prigogine se murió en el 2000. Y lo tiene en la punta de la lengua Lovelock, todavía, ahora Lovelock todavía está vivo, en Irlanda vive en su laboratorio de Gaia. Todavía en los últimos escritos de Lovelock, ya está ahí, en la puerta del horno. Ese concepto, dialéctica indeterminística de la vida, es lo que toda la ciencia de la incertidumbre llama la dinámica de los sistemas dinámicos adaptativos o matemáticas del caos. Al carecer de un sistema de acción
instintivamente programado, la determinación de la conducta del ser humano se rige por la dialéctica indeterminística del sistema cultural que la comunidad produce como consecuencia de la historia concreta de su asentamiento, apropiación y gobierno del territorio que habita. La especie humana no existe ni es concebible sin esta estructura cultural que marca el límite entre la vida animal y la vida humana, el límite entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad. Ahora bien, en el plano de la individualidad humana, esta dialéctica cultural se expresa en la personalidad concreta de cada uno. Ahora sí, el primer clic nomás. Dale el primer clic. Eso. Se expresa en la personalidad concreta que cada sujeto teje en el curso de su adaptación al medio humano. Ningún sujeto se adapta al medio natural, porque la adaptación de todos los individuos humanos es en el medio cultural en donde nace y donde vive. Sin entrar en honduras teóricas que no caben aquí, quisiera fijar un cuadro sinóptico que he llamado la conciencia humana. ¿Cuáles son las estructuras psíquicas que gobiernan en concreto la conducta de cada ser humano? La pasión. El punto originario, como lo hemos visto, es la pasión por oposición a los instintos en el reino de la necesidad. No es que los hombres no tengamos instintos, es que los instintos en el ser humano, sí tenemos programación genética, por supuesto, nuestro genoma sí es un programa de desarrollo. No es que no tengamos instintos, es que en nosotros los instintos no son el determinante directo de la conducta, sino que son un puntico en la constitución de la pasión. Entonces, la pasión es, por oposición a los instintos, el punto originario de la conducta del hombre. Makarenko, nuestro mentor teórico de la pedagogía libertaria, lo fijó en una frase bellísima. Nos enseña apodícticamente, ya no hay duda, el verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Esa es la mejor definición del concepto de pasión que yo he adoptado como punto de choque, de tránsito de la naturaleza humana, de la condición humana, de la condición animal a la condición humana. Dale. Esa pasión mueve en el ser humano la acción, por oposición o en diferencia de la reacción. En ausencia de futuro feliz, de mañana dichoso, el animal está literalmente condicionado por los estímulos, la presión selectiva, lo llaman los etólogos, la presión selectiva que le da el medio. Por eso ellos, pues en el reino animal, la conducta se origina en el instinto y no es acción, sino reacción al estímulo, a la presión ambiental, a la presión selectiva. La acción es el intento deliberado, estoy parafraseando a Freud, es el intento deliberado de transformar el mundo con arreglo a los fines que marca la fantasía del mañana dichoso. El lenguaje, por oposición a la comunicación. No es que el lenguaje no nos sirva para comunicarnos, pero esa no es la función del lenguaje. En los animales
sus formas lingüísticas, que les podemos decir lenguaje, el lenguaje animal, su función es la comunicación. En el ser humano no, es mucho más allá que la comunicación. El lenguaje es, dice Steiner, el lenguaje es el instrumento privilegiado gracias al cual el hombre se niega a aceptar el mundo tal y como es, a cambio de soñar como quisiera que sea ese mundo. Es el tema de la pasión. Sin lenguaje, si estuviéramos reducidos solo a la comunicación, no podríamos entender la libertad, que consiste en eso, en darse a sí mismo el ideal de cómo quiere que sea el mundo. Si mejor o peor, ya es otra historia. Es el ideal ético, pero el ideal es la pasión. El lenguaje es el instrumento privilegiado gracias al cual el hombre se niega a aceptar el mundo tal y como es. Y entonces viene la siguiente estructura, el pensamiento, por oposición a la información. Dice Freud, el pensamiento es en lo esencial una acción tentativa con desplazamiento de cantidades más pequeñas de investidura que se cumple con menor expendio de estas. La idea es que el hombre, como interpone la pasión entre el estímulo externo y la acción, antes de hacer cualquier cosa debe pensar. Decía Ortega y Gasset, lo más difícil del quehacer humano es que el hombre no está estrictamente obligado a hacer nada. Tiene él que empezar por decidir qué es lo que ha de hacerse. Y en ese sentido, hacer lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Aquello que el mañana dichoso me ordena. La fantasía, el deseo, la expectativa, el invento del mañana dichoso me ordena. Y es ahí donde aparece el pensamiento. El conocimiento es la otra estructura que viene a conformar la conciencia humana, por oposición al registro. Vygotsky hizo investigaciones poderosísimas sobre la diferencia del campo visual en el mono y en el hombre, en el bebé, en el niño de 2 años. El conocimiento es la percepción específica del objeto como distinto de todo lo que no es él, cada objeto. Y eso es una operación mental muy compleja que se deriva, se desprende como resultado necesario de esa estructura genealógica de pasión, acción, lenguaje, pensamiento. Y el conocimiento. Ustedes recuerdan que Kant nos enseñó que el conocimiento sin experiencia, o sea, sin pasión, sin acción, sin lenguaje y sin pensamiento, el conocimiento sin experiencia es vacío, no existe, pero la experiencia sin conocimiento es ciega. Y finalmente, pero no es desdeñable, sino que es la coronación necesaria de la estructura de la conciencia, la creación, que en el hombre se llama trabajo, por oposición al uso o consumo, que es lo que pasa con la conciencia de los animales. El trabajo, dice Engels, es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. De toda la vida humana y de toda vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Para terminar, quiero dejar aquí fijo en los ojos de ustedes, porque no hay tiempo claramente, de entrar en esa definición, la definición
fundacional que Kant nos dio en herencia a los pedagogos y a todos los filósofos y a los humanistas libertarios. A partir de ahí es que quisiera que muchos de ustedes incursionen en sus ponencias sobre estos misterios de la libertad. Nos enseñó Kant, es la facultad de determinarse uno a sí mismo a obrar conforme a la representación de ciertas leyes. Semejante facultad solo en los seres racionales puede hallarse. Ahora bien, fin es lo que le sirve a la voluntad de fundamento objetivo de su determinación, y el tal fin, cuando es puesto por la mera razón, debe valer igualmente para todos los seres racionales. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el imperativo categórico que la nueva ciencia del siglo XXI está proponiendo? Que la humanidad, ya que hemos causado el ecocidio más terrible, la nueva relación entre Gaia y el hombre no está ni mucho menos establecida del todo. Todavía no somos la especie verdaderamente colectiva, verdaderamente parte integral de la biosfera. Estamos en ese estadio del individualismo rampante que no respeta ley ni Dios y que se erige en amo de lo que no le pertenece. Que agradezco y me disculpo por haberme sobrepasado en el tiempo. ¿Dónde está Paula? Yo no sé si hay tiempo para cualquier... Bueno. Yo empecé a hablar ¿a qué horas? Pues sí me extendí mucho. Bueno, ahora vamos a abrir, perdón, ya. Ahora vamos a abrir la sección de preguntas. Recuerden que deben levantar la mano y se les dará el orden para pues responder. Gracias. Paula, ya hay... Perdón, otra cosita. Los que están viendo la ponencia en vivo pueden preguntar y se leen las preguntas en voz alta. Entonces, vamos a iniciar con la ronda. Jacobo. Mándale el micrófono. Sí, pues para facilitar, los que tengan preguntas se pueden ir levantando para pues no demorar tanto este proceso. Si no, usamos Listo. Paula, Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el ejemplo que se nos dio de las hormigas, en el que ellas tienen que renunciar, pues en el sistema perfecto en el que ellas están, en el cual tienen que renunciar al individuo, ¿cómo se dice? A la individualidad, pues, y que voy a responderme antes de eso, claramente porque ellas no tienen uso del lenguaje no puede concederse una forma de libertad, pero supongamos que sí lo tienen. En este sistema en el cual se renuncia a la individualidad es posible alcanzar la libertad. Y entonces por esa vía, eso se le pega a otra pregunta en la que es si nosotros como individuos
alcanzamos un sistema en el cual renunciamos a la individualidad y comprendiendo que nosotros hacemos uso del lenguaje, podemos alcanzar la libertad y asimismo la felicidad, comprendiendo que para alcanzar una tenemos que tener la otra. ¿Se entiende eso último? Muy importante y muy rica tu más que pregunta, tu interpelación a mi tesis. La primera parte es muy fácil de responder. La libertad no es posible ni siquiera plantearla por fuera del lenguaje. Por lo tanto, en el caso de cualquier otra estructura social que nos parezca hermosísima y bella, las abejas o incluso las hordas de los animales sociales o así llamados eusociales, la libertad no se puede predicar en el contexto de la necesidad. Entonces, la primera parte es clara. No es posible pensar la libertad en una colonia, pero es como decir, pensar las alas en un mastodonte. El mastodonte pesa tanto que no hay ninguna ala que podría hacerlo volar, ¿sí? Entonces, pues si el mastodonte echara de menos la posibilidad de volar, estaría un poquito loco. Pero no hay caso. Por fuera de la libertad del lenguaje no es posible pensar y menos aún buscar o alcanzar libertad. Pero la pregunta tiene su miga, porque a donde ibas, y es donde me parece que hay que centrar el debate, es si mirando el bello funcionamiento de las colonias de los insectos eusociales, el hombre podría, el ser humano o cualquier comunidad de seres humanos, cualquier comunidad humana podría trazarse el ideal de libertad al precio de la renuncia de la individualidad. Ni filosóficamente, ni históricamente podríamos aceptar semejante programa. Es una contradicción en los términos. No hay libertad, y en eso Kant, pero no solo Kant, Platón, bueno, Platón es más duro aún que Kant, pero es más difícil acceder a la teoría de la libertad en Platón. Pero Kant fue contundente, concluyente. No existe libertad alguna, no es posible sentirse libre al precio de la individualidad. Toda libertad, y eso es parte de lo que esta ponencia tiene que seguir. Les recomiendo para eso un texto maravilloso que no tuve ni siquiera la posibilidad remota de incluirlo en la presentación de hoy. Un texto maravilloso que se llama Libertad y Dignidad, ¿cómo es? El de Bloch, Ernst Bloch, del año 61, que se llama Derecho Natural y Dignidad Humana, ¿sí? Y Dignidad Humana. En particular, el capítulo 19 de ese texto podría ser la respuesta de tu pregunta sobre si es posible plantear siquiera la ilusión de una libertad cuyo precio sea la individualidad de quienes se hacen libres en comunidad. No es posible, es una ilusión contradictoria en su propia formulación. Profesor Néstor, muchas gracias, aprendí muchísimo, tomé muy buenas notas y después volveré a mirar el material que van a publicar. Te quiero hacer como una preguntita. Cuando usted nos estaba hablando de qué es lo humano del hombre y
y muy bien desarrollaba el tema de la pasión como oposición a los instintos. Me quedan dos dudas. La primera es si me puede de pronto ampliar un poco más cómo desarrolla Makarenko el tema de la pasión, que usted levemente lo pasó y la verdad no alcancé a registrarlo. Y lo segundo es cuál es la distinción entre pasión y deseo en ese marco, porque digamos que casi como la pasión mueve a la acción, también el deseo lo hace, ¿cierto? Claro. Entonces, sí. Empiezo por lo último. En este contexto, el concepto de pasión abarca, incluye, pero sobrepasa de lejos esa pequeña región de la pasión que se llama el deseo. Freud no usa el concepto de pasión, pero el concepto freudiano es el de pulsión. Y Freud define el deseo, la pulsión, como el representante psíquico de los deseos. La pasión, en el contexto de la antropología filosófica, ya no en el contexto del psicoanálisis, el psicoanálisis es una fibra en la que se construye, con la que se construye la antropología filosófica del siglo XX. Pero el concepto de pasión más nos lo resuelve Makarenko en ese pequeño apotegma. El verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Makarenko formula eso en el año 19, en el año 18 del siglo XX, y lo formula como interpelación directa a la psicología, tanto la soviética como la que llaman americana, la gringa, la yankee. La psicología dominante del de ese principio del siglo XX era el conductismo. Y Watson decía, no, la conducta humana está regida por el estímulo y concretamente por el estímulo operante, ¿no? No solo por el estímulo incondicionado, sino por el estímulo operante. Lo que Watson y luego Skinner llamaban los reforzadores de la conducta. Makarenko dice, de lejos, no es cierto. Eso es cierto con los caballos, con los perritos, los más finos. Incluso Herbart ya había dicho, en los animales más nobles encontramos ciertos rasgos que parecen hablarnos de la voluntad, de nobleza. Pero Herbart también lo había puesto claro. La libertad, la virtud, él no habla de la pasión, sino de la virtud en el hombre, es la unión entre la idea de libertad, ¿cómo es? La idea, el ideal de libertad, es que en alemán es el Einsicht, es el ideal de libertad y la voluntad en el ser humano, en el sujeto. Pero bien, dice Makarenko, el verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Pero ¿quién determina qué es lo que a ti te genera dicha? Los ideales. Hay un camino largo y dice Makarenko, educar al ser humano en la perspectiva, es lo que ese texto se llama la perspectiva. Educar al niño, pues él está hablando a los pedagogos, en la perspectiva es muy simple. En la técnica pedagógica dice, es muy simple, se empieza por asegurar la satisfacción cotidiana más directa, que tenga buena comida, que tenga buen clima, que tenga juguetes, etc. Y se lo enseña
a mirar cada vez más lejos, así hasta llegar a la estructura del deber. De todas maneras, con mucho gusto, les hacemos llegar una copia de la perspectiva que es muy, muy contundente y muy explícita. Pero ese es el asunto, la conexión entre la fantasía, el sueño de que el mundo puede y debe ser mejor de lo que es la fantasía primaria de la pasión. No el mundo, no Gaia, digamos, sino mi mundo, el mundo al que yo estoy inextricablemente, indisolublemente vinculado. ¿Cuál es mi mundo? Mi mamá y mi papá cuando soy chiquito, luego en la escuela, etcétera, etcétera. Es el mañana dichoso. Paula. Bueno, acá por nuestra transmisión en vivo nos pregunta Jorge Andrés Mejía. Como usted mencionó, no somos una especie colectiva. Entonces la pregunta sería, ¿usted considera que podría un modelo económico adaptarnos, y esa palabra está pues subrayada, adaptarnos, de mejor forma como una especie, digamos, está entre comillas, más colectiva? No, insisto, ningún planteamiento humanista, ya sea de una especie más colectiva, ya sea de un mayor grado de libertad, etcétera, o incluso de felicidad, ningún planteamiento humanista puede reducir, puede denegar la inalienable individualidad de todos los seres humanos. En ese sentido, la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 es contundente y plenamente vigente. Todos los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No hay ningún modelo, ni político ni económico, que pueda arrogarse el derecho de imponernos la libertad, la felicidad, no. Eso es la dialéctica indeterminística de la cultura, la que lo tiene que crear. ¿Y cómo es eso? Nosotros aquí en el gimnasio hemos planteado y militamos en ese experimento, hemos planteado que el imperativo categórico de ser una especie más colectiva tiene que empezar por nosotros en las escuelas educarnos en la pertenencia militante al suelo, a la polis, a la comunidad política que se llama, en nuestro caso, el Valle de Aburrá, en el caso del Oriente, pues el Santuario, Río Negro, etcétera, o incluso el Valle del Río Negro, que es toda una región ya. ¿El Valle de qué? De San Nicolás, sí, correcto. Bueno, no sé, pero yo sí quisiera que todos ustedes destierren para siempre la pretensión o la ilusión de que hay un Mesías que nos va a salvar. Nos salvamos en comunidad, pero no bajo la férula de nadie. Bien, y Simón Patiño del Colombo francés nos pregunta, ¿el ocio se consideraría una oposición al trabajo? Es decir, como una manera de creación sin intención de trabajo. No, claramente tú lo has dicho. El ocio, que en griego se decía skolé, les suena como a escuela, ¿no? El ocio, y en eso no tenemos la menor duda, y nos lo enseñó Aristóteles sin
sin sombra, sin residuo. El ocio es el asiento de la libertad. Y en ese sentido, lo plantea. ¿Cómo es que plantea la pregunta? El ocio no es lo opuesto al trabajo, lo contrario, es el verdadero trabajo del ser humano, ¿sí? Pero la pregunta está muy bien formulada. ¿Me la repites, por favor? Una manera de creación sin intención de trabajo. Esa es una muy buena, pues diría yo que plenamente aceptable definición de ocio. Una manera de creación sin intención de trabajo. Pero cuando dice sin intención de trabajo, Aristóteles ha dicho sin intención utilitaria, es decir, es trabajo, es creación, por eso trabajo, que no persigue la satisfacción de necesidad, sino la sed de felicidad, que eso es otra historia. O, si usted quiere, la sed de libertad. Es en el ocio es donde cada uno de nosotros se constituye a sí mismo en sujeto dueño de su vida, no de la de los demás. El trabajo como empleo, ya Marx lo había mostrado claramente, es alienación. Por eso, porque la creatividad del ser humano la encadena a la utilidad del capitalista. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Ah, listo. Leandro. Bien, buena tarde para todos. Mi nombre es Leandro, profesor del Colegio Secas. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Sigue siendo una de tantas y buenas invitaciones como a señalar en últimas nuestra responsabilidad o nuestra irresponsabilidad respecto de lo que hemos hecho pues de nuestro entorno vital. Yo quiero tocar dos columnas de tu presentación, dos de tantas. Me quedó sonando mucho la idea traes a Sigmund Freud de manera muy contundente, incluso bajo esa idea pues del individuo como enemigo de la cultura y lo que implica eso pues como en la expansión del deseo y el aumento de la represión y como que logro, no sé, la pregunta es más bien por si existe o si tienes alguna instancia conceptual que vincule eso a la idea de Antón Makarenko, ¿cierto? Porque en Makarenko claramente esa idea de pasión que vos traes es como, tiene un carácter también marcadamente utópico. Por lo menos a mí me quedó sonando así, ¿cierto? Y trataba como de vincularlo en el andar de la presentación y parece que estamos como en deuda todavía de una instancia conceptual que nos permita vincularlos, ¿cierto? Parece como muy contundente, pero ¿cómo entraríamos ahí a conciliar esas dos visiones? Insisto, interpretando pues a Makarenko con un carácter marcadamente utópico, haciendo énfasis en que no es un carácter utópico pues ingenuo, ¿cierto? Sino un carácter utópico crítico, incluso muy materialista. Esa es como mi inquietud ahora. Bueno, es larga y no se puede condensar, pero por supuesto es profunda. Voy a redondear empezando por lo siguiente. Nosotros también consideramos que Makarenko es claramente un pedagogo utópico, utopista si tú quieres, pero más que nada, y nosotros nos hemos definido con él como libertarios. Y acepto sin residuo que el planteamiento de que el verdadero estímulo es una fórmula utópica,
entendiendo y subrayando que utopía no significa ilusión, que utópico en nuestro concepto es el ideal que nunca se consigue, pero que nos marca la distancia entre lo real, el mundo como está y el mundo como debería estar. Y nos orienta por eso en la aventura de vivir y sobre todo en la aventura de la libertad. Eso para precisar el concepto utópico de Makarenko de que el verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Aquí en el gimnasio, ese postulado, esa utopía, está siempre y estructuralmente ligada con la utopía freudiana, que no es menos utópica, ni menos exigente, ni menos libertaria, ¿no? En los dos y Herbart, todos llegan al mismo problema. El problema central de la educación, dice Herbart, es el fin de toda educación es la virtud. Virtud es el fin que corresponde, es el nombre que corresponde a la totalidad del fin pedagógico. ¿Y qué es la virtud? La realidad del ideal de libertad hecho en el hombre, en el individuo, realidad permanente. Esa lucha por el bienestar. No creo yo que sean posturas antitéticas. Cuando Freud dice todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, hace mención a lo que nosotros aquí hemos traducido en programa de formación. Todo ser humano está habitado, está constituido y está gobernado por ¿cómo es que se dice? La incesante tendencia al mal, o sea, la oposición a la cultura, la enemistad con las reglas de cultura, la incesante tendencia al mal en lucha con la vacilante aspiración al bien. La aspiración al bien es lo que Makarenko llama el mañana dichoso. La incesante tendencia al mal es lo que Freud llama la enemistad intrínseca del individuo con la comunidad, porque cuando dice todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, está diciendo es un enemigo de su pertenencia a la cultura. Y eso es lo que nosotros aquí hemos nombrado como la incesante, toda la vida, todos nosotros, yo, aquel, el de más allá, siempre, toda nuestra vida y nuestros sentimientos y nuestras aspiraciones están constituidas estructuralmente por la incesante tendencia al mal que habita en mis genes, literalmente, y la vacilante aspiración al bien que habita en esa otra parte de mis genes que se llama cultura. La cultura no es un hecho exterior al sujeto, sino constitutivo y constituyente del sujeto. Es por esa vía que nosotros aquí, en la práctica cotidiana, sentimos fluir bellamente la utopía del mañana dichoso. Bueno, quedan 2 preguntas y con estas cerramos la ronda. Gracias. Ya qué tan generosos somos. Buenas tardes. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta todo,
La esperanza no podría considerarse como una de las facultades que forman la conciencia humana y, por lo tanto, no deberíamos aferrarnos a esa humanidad como forma de deber moral que venga de ese imperativo categórico de ser una especie colectiva que haga parte genuina de la biosfera. No pude entender la conexión que haces entre la esperanza y el imperativo categórico. Pero entonces respondo. Entonces déjame, yo digo algo y luego Listo. dialogamos. Yo no he nunca, ni ahora ni antes, la esperanza como una estructura distintiva del hombre. No la he incluido porque no la necesitamos si estamos hablando del mañana dichoso, que la esperanza tiene un componente, un gustito, que a mí me disgusta, un gustito pasivo. El mañana dichoso tiene un carácter claramente activo, de salir a buscarlo. La esperanza sería como esperar a que me llegue, y ese gustito pasivo no cuenta en un proyecto libertario, a mi juicio, y en un proyecto que además se define, o que se define utópico porque es proyecto libertario. Ahora, la conexión de mañana dichoso con imperativo de hacer cada día una colectividad más colectiva, responsable. Nosotros, pues tú lo sabes, aquí ese imperativo categórico lo hemos nombrado y lo estamos elaborando con el nombre de consumo responsable. Pero consumo responsable no es recoger los papelitos, sí, también, ahí no termina, ni empieza ahí. Consumo responsable es una virtud, un atributo de la colectividad, no de los individuos, y menos aún de la sumatoria de los individuos. Entonces, el proyecto de consumo responsable en el Gimnasio Internacional empieza ¿en dónde? En que decidimos constituirnos como consumidor respecto de los alimentos que servimos. Y entonces imponemos al mercado las condiciones que desde una conciencia de consumo responsable mínimas le exigiremos a los proveedores de nuestro servicio de restaurante para alinearnos en la utopía de una especie más colectiva capaz de hacerse cargo de los desastres que hemos hecho en 20 y pico siglos, pero sobre todo en los últimos 300 años y más aún en los últimos 100 años de modo de producción fatal. Bueno, había otra pregunta. Pásale el... Buenos días. Mi pregunta es que si el individuo como permanente enemigo de la colectividad hace imposible que, si esta colectividad que se menciona como necesaria para mantener para hacer ese vínculo recíproco con Gaia, si este individuo no lo haría imposible. No, nunca, nunca. Y vuelvo a reiterar, ninguna colectividad puede construirse al precio de las individualidades que se integran en ella. Y pongámoslo aquí. Nosotros en el gimnasio nos regimos porque el interés común es superior por definición y fuera de discusión a los intereses particulares. Y ojo que digo, a los legítimos intereses particulares. Pero cuando de cuenta del interés común, cualquier gimnasiano te exige la postergación, la renuncia, la rebaja siquiera de tus legítimos intereses particulares,
está traicionando el interés común. Es una dialéctica, como he dicho, es el problema de la dialéctica indeterminística de la cultura. No es posible reducirlo a fórmulas. Ah, si A, entonces B, y entonces ya, con esta, así será el futuro. No, el futuro es un sistema dinámico abierto, es matemáticas del caos. Bueno, ahora sí creo que por tiempo todos tenemos problemas, ¿no? Bueno, no me queda más que dar las gracias principalmente y dar la palabra al área de humanidades. Muchas gracias, muchachos. Pasé muy rico con ustedes aquí. Ojalá que alguno me coja el guante y desarrolle la teoría de la voluntad bajo la nueva ciencia. Y también, por supuesto, vamos a dar un aplauso al ponente que nos ha dado este espacio y que ha abierto nuestro foro para este año. Para despedirnos y para que ya retomemos, digamos, nuestras rutinas, quisiera de todas formas sumar otros agradecimientos, ¿sí? En primer lugar, a Ernesto, a nuestro ponente, a los invitados que han resuelto venir, también a quienes se han conectado desde sus colegios y que se han sumado a nosotros en estas discusiones, muy particularmente a los profesores de filosofía de los colegios invitados que se han arriesgado a trabajar con nosotros en la construcción de nuestro foro, a cada uno de los gimnasianos, al área de humanidades y a Juliana en particular, y muy especialmente quisiera reconocer el trabajo de los gimnasianos del grado 10º que estuvieron en la vanguardia y en la labor maratónica, casi habría que decir terrible, de construir la revista que hoy les entregamos y que pronto tendrán además en sus manos. A ellos muchas gracias, a todos los que están presentes, y les recordamos que antes de irse, quienes estén interesados pueden pasar a reclamar las revistas del foro del 2020, que también encuentran en la página del Foro de Filosofía Humanista en PDF, a la cual pueden llegar por la página institucional del Gimnasio Internacional de Medellín. Muchas gracias y feliz tarde para todos.